de Dios, hermanos, sean bienvenidos a la iglesia Nuevo Destino. ¿Quién escucha palabra de Dios, hermanos? Vamos a escuchar palabra de Dios, hermanos. Abra su Biblia, hermanos, en el libro de Mateo, Mateo 18. Mateo 18, 6, hermanos. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios, hermanos: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo o échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Vamos a orar por la palabra de Dios, hermanos. Ayúdenme a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, amado Señor, le pedimos en esta hora, Padre, que bendiga su palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tome el control, bendito Dios, de este servicio, que tome el control de mi vida, Padre, de mis pensamientos, que sea usted hablando, ministrando, Señor Dios Todopoderoso, este mensaje que traemos en esta hora. Abra nuestro entendimiento, permítanos entender, comprender este mensaje, Padre, en el nombre de su amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, yo este tema le puse los tropiezos del creyente. El Señor Jesucristo hace una advertencia, ¿verdad? Dice la palabra: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿verdad? Hace una advertencia el Señor Jesús sobre estos pequeños, dice que creen en Él. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos, dice que creen en mí, dice, mejor le fuese, dice, que se colgase una piedra de molino de asno, dice, y se le hundiese en lo profundo del mar. Hermanos, esos pequeños a los que el Señor Jesús se refiere aquí, ¿verdad? No son niños, sino que son personas, porque dice estos que creen en mí son creyentes, ¿verdad? Que han creído en Cristo Jesús. Pero nosotros sabemos que cuando un creyente se convierte, ¿verdad? Es un nuevo creyente, es un nuevo nacido, ¿verdad? Es un bebé espiritual para el Señor, ¿verdad? Es un pequeño que aún no tiene el conocimiento, ¿verdad? De la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que ese pequeño, el Señor hace una advertencia, que cualquiera que haga tropezar a un pequeño, a un nuevo creyente, dice que cree en mí, ¿verdad? Mejor le fuese que se colgase una piedra, dice, de molino de asno, dice. Esos nuevos pequeños, esos nuevos conversos, hermano, es fácil, ¿verdad? Que ellos lleguen a tropezar, lleguen a caer. ¿Por qué? Porque están débiles en la fe. Ellos aún no conocen totalmente la escritura, la palabra de Dios. Es fácil, ¿verdad? Como supongamos un niño pequeño. A un niño pequeño, si una persona trata de engañarlo, ¿verdad? Trata de hablarle palabras que no son correctas, el niño puede creer esas palabras, puede creer ese engaño. Y así es en lo espiritual, hermanos. Si una persona viene y le empieza a dar una doctrina diferente a un pequeño de esos, un nuevo converso, puede que ese pequeño
llegue a tropezar, llegue a caer, ¿verdad? Llegue a decir, bueno, yo no sabía eso, posiblemente esta es la verdad. El Señor Jesús se refiere a esos pequeños, a esos nuevos conversos, ¿verdad? Que han creído en Él. Entonces dice que mejor le fuese que se colgase una piedra de molino, dice, ¿verdad? Esas piedras de molino, hermanos, eran unas piedras enormes donde se molía el grano, ¿verdad? Se molía el grano, se ponían esas piedras y se jalaban con un asno, y así era la manera en los que los antiguos allá molían todo el grano. Eran unas piedras enormes. Entonces el Señor es mejor que esa persona se suicide, ¿verdad? Antes de que haga caer a un pequeño. Y más adelante en el 2 dice, ay del mundo. Aquí ya no hace mención de los pequeños, dice, ay del mundo por los tropiezos. Dice, porque es necesario, ¿verdad? Es necesario que haya tropiezos, dice. Pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Hay de aquel hombre, ¿verdad? Por quien viene el tropiezo. Hay del mundo, dice. Hay del mundo, dice, por los tropiezos, ¿verdad? Y en el 8, hermanos, dice, por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Aquí ya no está hablándole a cualquier persona, ya no le está hablando al mundo. Aquí el Señor Jesús le está hablando, hermanos, a creyentes, ¿verdad? A creyentes, a personas que ya conocen la verdad, ya conocen la Escritura, ya saben lo que es bueno, lo que es malo, ¿verdad? Y no lo dice literalmente que hay que cortarnos un brazo, hay que sacar un ojo, cortarnos una mano, ¿verdad? Porque si no, imagínense, hermano, nos cortamos un brazo, pero pues nos queda el otro, ¿verdad? Todavía podemos, ahora sí que fallar con la otra mano, con el otro ojo. Entonces, todo esto es espiritual, hermano, ¿verdad? Vamos a tratar de enseñar un poco sobre esto, hermanos. Vamos a empezar con el primer punto, que es el 6. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se colgase al cuello una piedra de molino de asna y que se le hundiese en lo profundo del mar. Les comentaba que esos pequeños, ¿verdad?, que aún no están muy cimentados en la palabra de Dios, son muy fácil, ¿verdad?, de que ellos puedan caer en un engaño. Vamos a ir a Timoteo, primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. 4 del 1 al 2, por favor. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentiras que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí la palabra de Dios, hermanos, nos dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿verdad? En los últimos tiempos, dice, algunos se apartarán, dice, se apartarán de la verdad. Quiere decir que esas personas conocieron la verdad, se apartarán de la verdad, dice, y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios, ¿verdad? Esos hombres, hermano, conocieron la verdad, estuvieron en la verdad, pero dice que se apartarán de la verdad, dice, y que empezarán a escuchar doctrina de demonios, ¿verdad? Empezarán a escuchar esa doctrina y enseñanzas, dice, que provienen de demonios. Esos hombres, hermano, quiero pensar que son hombres que algún tiempo estuvieron enseñando, predicando la palabra de Dios,
¿verdad? Entonces esos hombres se alejaron por X razón, se alejaron de la verdad, y ahora dice que escuchan doctrina de demonios y ahora la enseñan, hermanos, y lamentablemente eso se está viendo en estos tiempos, ¿verdad? Se está viendo que hay sectas donde no se predica la verdad, no se predica que Jesucristo es el único camino al Padre, no se predica que hay que vivir en santidad. Entonces, todas esas personas que conocieron algún tiempo la verdad, ahora están enseñando mentira, están engañando a los creyentes que creen en Cristo, porque esas personas que llegan a esos lugares piensan que ahí está la presencia de Dios, que todo eso es lo que a Dios le agrada. Porque cuando una persona recién se convierte y llega a un lugar donde no es sana doctrina, creen todo lo que se les enseña, hermano. Hay un testimonio de una mujer que dice que ella estuvo por un buen largo tiempo congregándose en una iglesia, y dice que ella sentía en su corazón que ese lugar donde ella estaba no era correcto, lo que se hacía ahí no estaba bien. Dios le puso, ¿verdad?, en su corazón ir a otro lugar, ir a otra iglesia. Ella fue y llegó a ese lugar, y dice que cuando escuchó la prédica, escuchó al siervo de Dios hablar, dice que ella en su vida, en el tiempo que llevaba de cristiana, había escuchado que Cristo viene. Dice que en su iglesia solamente se hablaba de dinero, de abundancia, de sellar pactos, palabra, y nunca dice que había escuchado de que Jesucristo venía, que Jesucristo viene. Eso, hermano, es hacer tropezar a un pequeño, a un nuevo creyente, que no le están enseñando la verdad, no le están enseñando, ¿verdad?, la sana doctrina. Y es lo que el Señor Jesucristo dice aquí: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, dice, alguno de estos nuevos creyentes que ha creído en mí, mejor le fuera que se colgase, dice, al cuello, se amarrase al cuello una piedra de molino, que se suicidara, pues, ¿verdad?, a que engañe a uno de esos pequeños, hermano. Está sucediendo en estos tiempos, está sucediendo. Por eso aquí se les invita, ¿verdad?, a que lean la palabra de Dios, a que aprendamos, ¿verdad?, lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Para qué? Para no ser engañados. Porque esas sectas, hermanos, donde quiera se mueven, y a veces hasta predican, salen a predicar más que los cristianos que están en la verdad. Me topé a un joven, iba yo pasando por el Zócalo, me para un joven y me dice: oiga, dice, quisiera leerle un poco la palabra de Dios. Y me dio curiosidad, me paré y le dije: sí, a ver. Y me empezó a leer un texto de Apocalipsis donde dice que Dios Madre, ¿verdad? Ellos creen que hay un Dios Madre, dice el joven, dice, porque dice en una parte de Apocalipsis que el Señor y la esposa, dice, ellos te darán el agua de vida, dice, ¿verdad? Y ellos usan ese texto para decir que como el Señor Jesús tiene su esposa, entonces ella es Dios Madre, ¿verdad? Entonces yo le dije a ese joven: oye, joven, está muy bien que tú prediques la palabra de Dios, pero tienes que predicar la verdad, ¿verdad? No tienes que aumentarle ese texto, lo están leyendo mal, ustedes lo están entendiendo mal. Yo nunca escuché a Pablo, a Pedro, a Juan hablar sobre eso. Nunca lo escuché. Ten cuidado, le digo, lo que estás predicando, lo que estás enseñando a las personas aquí. El joven se quedó callado, ya no dijo nada. Está sucediendo, hermanos, está pasando, ¿verdad? Vamos a 2 de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, del 1 en adelante, por favor. Se los voy a leer en una traducción diferente, nueva traducción
traducción viviente. Dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negar al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidades, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Hermanos, dice la palabra que hubo en aquellos tiempos, ¿verdad?, falsos maestros, dice, entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros también falsos maestros, falsos profetas, falsos que enseñarán doctrinas erróneas, herejías destructoras, dice, y negarán aún así, dice, al Señor Jesús, dice, que lo sacó, que lo rescató de las tinieblas, hermanos, ¿verdad? Y todo eso está aconteciendo en estos tiempos. Todo eso está aconteciendo, hermanos. Lo podemos ver, ¿verdad?, en la televisión. Hombres que dicen que están ungidos, que tienen el zapato ungido, el saco ungido, hermanos. Todo eso son mentiras. Todo eso es, hermano, unas mentiras que hacen que las personas tropiecen, que los creyentes, ¿verdad?, crean en todas esas mentiras, todos esos engaños. Y aquí nos dice por qué, hermanos. La palabra nos dice, ¿verdad? Dice que llevará por avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, dice. Todo es por dinero, hermanos. Esos hombres lo único que hacen es sacarle el dinero a las personas. No sé si han escuchado, ¿verdad?, esa doctrina donde te venden el agua, ¿verdad? El agua donde con esa agüita tú la untas en tu casa, tú la echas, te echas a ti, y con eso tus problemas se van a solucionar. O te venden un pedazo de madera, ¿verdad?, que dicen que es todavía los pedazos de la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que tu hogar sea bendecido, para que tu vida sea bendecida. Todo eso está sucediendo, hermanos. Todas esas personas le tendrán que dar cuenta a Dios en algún momento, ¿verdad? Yo fui engañado también, hermanos, con esas sectas, esas doctrinas. Yo estaba pequeño, ¿verdad?, y le escuchaba un programa donde decían que el comprar un anillo, ¿verdad?, Dios me iba a bendecir, me iba a dar dinero en abundancia, que mi hogar iba a ser próspero. Y pues yo lo creí, junté dinero y fui, y me llevó mi padre y compré ese anillo. Compré ese anillo, hermanos, y realmente yo no vi que pasara nada en mi vida. Creo que me fue peor, ¿verdad? Entonces todas esas son unas mentiras, hermanos, que inventa el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le cree al diablo. Jesucristo lo reprenda, le cree al enemigo, ¿verdad? Dice que iban a escuchar doctrina de demonios. Entonces, esas son las causas, hermanos, ¿verdad?, por las que los nuevos conversos pueden caer, pueden tropezar, que sean engañados por doctrinas que no son de sana doctrina, ¿verdad?, que sean erróneas, hermano. Y el Señor Jesucristo hace una gran advertencia a esos hombres, ¿verdad? Vamos a Gálatas 6:7, dice la palabra del Señor, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7, dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
cegará. A Dios nadie lo puede engañar, hermanos. Dios sabe con qué finalidad yo estoy aquí parado. Dios sabe qué es lo que yo estoy hablando a su pueblo, a este pueblo que Dios ama tanto, ¿verdad? Dios sabe con qué finalidad viene un hombre y se para al frente de un púlpito. Dios no puede ser burlado, y dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, eso cosechará, ¿verdad? Eso vendrá a nuestras vidas. Si estamos sembrando algo malo, malo vendrá a nuestras vidas. Estamos sembrando algo bueno, bueno segaremos, ¿verdad? Bueno cosecharemos, hermano. Pero todas esas personas que hacen tropezar a esos pequeños, a esos nuevos creyentes, tendrán que darle cuentas a Dios en algún momento, hermanos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a Mateo 18:2, Mateo 18:7. Dice la palabra del Señor: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aquí, hermano, la palabra de Dios nos dice: ay del mundo por los tropiezos, ¿verdad? Los tropiezos del mundo. El mundo, hermano, intenta hacer caer al cristiano en todo momento. ¿Quién dice amén? Lo podemos ver, queridos hermanos, ¿verdad? Solamente hay que abrir nuestro teléfono, hay que prender la televisión. ¿Y qué hay, hermanos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué podemos ver nosotros ahí? Lo primero que se nos aparece, lo primero que podemos ver ahí, a veces mujeres semidesnudas, hombres semidesnudos, malas palabras ahí, ¿verdad? Que se expresan sabiendo que todos esos programas, todas las televisiones lo ven pequeños, pero ya no importa, hermanos. No importan ya los niños pequeños que escuchen toda clase de barbaridades en la televisión, en el internet. El mundo ofrece tantos tropiezos al cristiano, hermanos, que muchos han caído. Muchos han caído, hermano. Pero el cristiano, queridos hermanos, debe de someterse a Dios. Debe de agarrarse fuerte de Dios para no caer en todas esas tentaciones. Yo les voy a contar algo, hermanos. Yo, cuando era joven, yo caí, ¿verdad?, en la pornografía a muy temprana edad. Me juntaba con gente mayor que yo. Esas personas me enseñaron a hacer cosas que no eran debidas a mi edad, ¿verdad? Yo era un pequeño. Y nosotros a veces íbamos a las tiendas de películas, y yo veía, hermanos, que en aquellos tiempos, tenía 11, a lo mejor 12 años, íbamos a buscar esas películas, ¿verdad? Pero había unos lugares exclusivos donde tenían ese tipo de películas. Ahora, hermanos, yo paso por el mercado, paso por el centro, y yo veo todas esas películas que están exhibiéndolas en los pasillos, ¿verdad? Ya no hay un respeto, queridos hermanos. Ya todo lo ponen a vista, ¿verdad?, de todas las personas. Hermano, eso es algo terrible, hermanos. Yo realmente caí a muy temprana edad, ¿verdad?, en eso de la pornografía, y es algo fatal, hermanos. Eso nos daña la mente. Nos daña la mente, queridos hermanos. Esto, hay puntos que son algo fuertes, pero hay que tocarlos, hermanos. Hay que tocarlos, ¿por qué? Porque tenemos nuestra juventud. Debemos de enseñarles, ¿verdad?, a que ellos se guarden de todas esas cosas. Hay gente adulta también que está en eso, hermanos, lamentablemente. A lo mejor hay hasta cristianos, no a lo mejor, se los aseguro, hermanos, que hay cristianos, y se los digo porque lo sé, hermano, que hay cristianos
que aún ya teniendo años en el Evangelio, hermanos, todavía ven ese tipo de películas, hermanos, ese tipo de cosas. Entonces es muy importante hablar con nuestros hijos, ver lo que ellos están observando en los celulares, hermano. ¿Por qué? Porque los tropiezos están en todas partes para los hijos de Dios. Los tropiezos donde quiera los puede encontrar un cristiano, queridos hermanos. Y los jóvenes son muy atacados, hermano. Son muy atacados los jóvenes por el mundo. Pero debemos de cuidar a nuestros jóvenes, a nuestra juventud. Y aún nosotros, cuidar lo que nosotros estamos viendo en la televisión. Ya en la televisión ya no se oculta nada, hermano. Ya no se oculta nada. Esas novelas que antes eran más recatadas, ahora ya no se oculta nada ahí. Si no hay una escena fuerte ahí, esa novela no está buena. Todo eso, hermanos, a nosotros nos perjudica como hijos de Dios. Todo eso nos daña nuestra mente, todo eso es tropiezo para nosotros, porque caemos en pecado, hermanos. Caemos en pecado ante los ojos de Dios. Podemos ocultarnos de los hombres, de nuestros padres, pero no podemos ocultarnos de Dios, hermanos. Acompáñenme a 1 Corintios 10:13, hermanos. 1 Corintios 10:13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El Señor Jesucristo dijo: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario eso. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es necesario, hermanos. No podemos, ¿verdad?, nosotros meternos en un globo, en una burbuja, para salir de todos estos tropiezos, para no ver todo lo que hay en el mundo. El Señor Jesús lo dijo: es necesario que vengan los tropiezos, ¿verdad? No podemos evitar, hermano, los tropiezos. Pero el Señor dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dice, hermanos. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida. Dios nos va a dar la salida, hermanos, cuando venga la tentación a nuestras vidas. Pero ya depende de nosotros, ¿verdad?, si queremos agarrar la salida o si queremos seguir la tentación. Si amamos a Dios, vamos a agarrar la salida que Dios nos está ofreciendo para la tentación, hermano. Dios no nos va a tentar más de lo que nosotros podamos resistir, dice su palabra. Dice que Él es fiel, que nos dará la salida, dice, cuando venga esa tentación. Entonces nosotros, hermanos, al estar en comunión con Dios, al estar en constante oración, ayuno y lectura de la Biblia, nosotros estamos agarrados firmes del Señor, hermanos. Nada nos va a hacer caer, hermanos, si estamos agarrados del Señor. Pero si dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, fácilmente, hermanos, podemos caer. Fácilmente el enemigo va a venir y va a meter esas tentaciones, y como no tenemos la comunión con Dios, como no estamos fortalecidos en el Señor, fácilmente vamos a caer. Es importante, ¿verdad?, mantenernos en comunión con Dios. Mateo 4:1 nos enseña que el Señor Jesucristo fue tentado
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice la Escritura, ¿verdad? Dice, es necesario que vengan los tropiezos. Aquí el Señor Jesucristo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino la tentación al Señor Jesucristo, ¿verdad? 40 días, 40 noches que Él había estado en ayuno, y el enemigo viene y le pone una tentación. Si en verdad eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, pero el Señor Jesucristo estaba lleno de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo único que hizo fue responder con la palabra. Escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie sobre piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Vieron, hermano? El enemigo también conoce de Biblia, conoce la palabra. Él también le estaba citando Biblia, pero el Señor Jesús le dice, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, cuando estamos en constante lectura de la palabra, ayuno y oración, nada nos va a hacer caer, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor nos fortalece. El Señor nos va a dar la salida cuando venga la tentación. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Después de que ayunó 40 días, 40 noches, le dio hambre, y viene el enemigo y le propone, ¿verdad? Le hace una propuesta, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. El Señor Jesús tenía hambre. El Señor Jesucristo pudo haber hecho que esa piedra se convirtiera en pan, pero Él estaba lleno de la palabra de Dios, hermano. Y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra, hermanos, cuando viene la tentación, es la que nos va a ayudar a salir de esa tentación. Es la espada que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para que nosotros la utilicemos como arma de protección. La palabra de Dios, la espada, ¿verdad? Que todo hijo de Dios tiene, hermanos. La que usó el Señor Jesucristo cuando vino a Él la tentación. Después de la tentación, hermanos, ¿verdad? El Señor nos va a dar la salida, porque fiel es Dios, hermanos, y Él no nos va a abandonar en ningún momento. Tiene que venir la tentación a nuestras vidas. El Señor Jesús no dijo que nunca íbamos a ser tentados. Es necesario, dice, que venga el tropiezo. Pero hay de aquel hombre, dice, por quien viene el tropiezo. Hay de aquel hombre, dice, ¿verdad?
Pero hermanos, si todavía convivimos con esas personas con las que en algún tiempo nos emborrachábamos, en algún tiempo andábamos haciendo cosas malas y todavía frecuentamos, todavía nos juntamos con esos compañeros, hermanos, podemos caer, podemos tropezar. Yo no digo que no les vamos a hablar, que no vamos a estar con ellos, pero ya no vamos a estar conviviendo, ¿verdad?, por mucho tiempo, y ellos estando bebiendo, drogándose o hablando palabras obscenas que nosotros no tenemos que escuchar, hermanos. Este cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Antes lo usaba el diablo, lo arrastraba, hacía con este cuerpo lo que él quería, pero ahora este cuerpo le pertenece a Jesús. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo habita en este cuerpo y debemos de cuidar lo que oímos, lo que hablamos, lo que vemos. ¿A dónde vamos, hermanos? Todo eso, hermanos, el Hijo de Dios tiene que cuidar. Ay del hombre, dice, por el que viene el tropiezo. Porque hay hombres, hermanos, que quieren hacer caer al cristiano. Y a veces el inconverso lo hace, ¿verdad?, porque pues él no conoce de Dios, no conoce que ahora nosotros nos guardamos para Dios. Y lo hace a veces para ver qué es lo que nosotros decimos, cómo reaccionamos. ¿Una cervecita? Nada más una, tómate. Solamente una no es ninguna. Dos apenas es una, ¿verdad? Pero no, hermanos. Dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, debemos de cuidarnos, hermanos, porque el mundo está lleno de tropiezos para los hijos de Dios, para los cristianos, y más para los que apenas, ¿verdad?, se convirtieron, para esos pequeñitos de los que hablaba el capítulo 6, el versículo 6, perdón. El mundo está lleno de tropiezos, hermanos, pero Dios nos va a dar la salida. Vamos al 8, hermanos. Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno. Aquí ya no le habla ni al mundo, ¿verdad? Aquí le está hablando el Señor a creyentes, ¿no?, a hombres, mujeres que ya conocen la verdad. Y aquí esto, hermanos, se refiere, ¿verdad?, a nosotros, a nuestra carnalidad. Porque dice: si tu mano, dice, o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. O sea que es un miembro de nuestro cuerpo, ¿verdad?, el que nos está haciendo caer. O sea que ya le habla el Señor a cristianos, dice. Vamos a Romanos 7:15, por favor, hermanos. Romanos 7:15. El apóstol Pablo, hermanos, ese hombre de Dios, ¿verdad?, él descubrió eso que él tenía, ¿verdad?, ese problema que había dentro de él y dentro de nosotros. Dice la palabra en Romanos 7:15: porque lo que hago no lo entiendo, dice. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, pues que la ley es buena,
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo, hermanos, dice que él quería hacer lo bueno, quería hacer lo bueno, pero lo que hago, dice, no lo entiendo, dice, pues no hago lo que yo quiero, no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que aborrezco. Porque hay una lucha interior en cada uno de los cristianos, en cada uno de los hijos de Dios, hermanos, ¿verdad? Aquí está el nuevo hombre, ¿verdad? Que quiere orar de madrugada, se quiere levantar de madrugada a orar, a tener comunión con Dios. Pero también está el viejo hombre que quiere dormir, que quiere estar descansando, ¿verdad? Está el nuevo hombre que quiere leer la palabra de Dios, pero tenemos una lucha interna con un hombre que no quiere leer la palabra de Dios, que no quiere orar, que no quiere ayunar, que se quiere deleitar con la comida, con la televisión, con el descanso. Pablo con eso batallaba, hermano. Hago, dice, lo que no quiero hacer. Y eso todos nosotros creo que luchamos con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una lucha, hermanos, que vamos a tener en todo el transcurso de nuestra vida. Y tenemos nosotros que esforzarnos para dominar a ese viejo hombre que está viciado, y solo lo vamos a poder hacer sometiéndolo a la voluntad de Dios, golpeándolo, como dice Pablo, golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en sujeción. Porque Pablo no quería hacer lo que su cuerpo quería hacer. Pablo quería hacer lo que el Espíritu le decía que hiciera, ¿verdad? Y eso es la lucha que cada uno de nosotros tenemos. Luchamos día a día por obedecer a Dios, por hacer su voluntad, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice: no, yo quiero descansar, yo no quiero orar, yo no quiero levantarme de madrugada, yo no me quiero desvelar. Es una lucha, hermanos, que tiene el cristiano. Vamos a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no andáis bajo la ley. Andad, dice la palabra de Dios, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque nosotros, hermanos, ya no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. Obedecemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, nos gozamos, nos deleitamos en la palabra de Dios, ya no en lo que quiere la carne.
porque dice que esos se oponen entre sí. Ya no andemos bajo los deseos de la carne, andemos bajo los deseos del Espíritu, hermanos. Porque el Espíritu y la carne, dice, estos se oponen entre sí para que no hagamos, dice, lo que queremos hacer en verdad. Y es servir a Dios, amar a Dios, ¿verdad? Obedecer a Dios, hermanos. Eso es lo que el Espíritu que tenemos ahora quiere, hermanos, que nos deleitemos en la presencia del Señor. Pero la carne quiere pecar. La carne no quiere, hermanos, lo que el Espíritu quiere. Hermanos, nadie le pone tantos tropiezos al creyente como su propia carnalidad. Nadie le pone tantos tropiezos, hermano, al creyente como su propia carne. Santiago 1:12 dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dice que ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Sino que cada uno, dice, cuando de su propia concupiscencia, de su propio pecado, es atraído y seducido. Dice, y entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es uno mismo, queridos hermanos, ¿verdad? Uno mismo, cuando uno es atraído por algo que va en contra de la voluntad de Dios y no se resiste, no se somete a Dios, ¿verdad? Sino que se deja llevar por ese deseo carnal. Es cuando viene ahí, dice, el pecado. Y el pecado, dice, que da a luz la muerte, hermanos. Entonces, el cristiano día a día tiene que luchar contra su carne, porque es su peor enemigo, su carne. Uno quiere venir a la congregación, a alabar a Dios con los hermanos, pero la carne no quiere, hermanos. La carne no quiere venir a alabar a Dios. La carne quiere estar viendo televisión, y el Espíritu quiere venir a alabar al Señor, hermanos. Pero debemos de someter la carne. No debemos dejar que la carne nos venza, sino someterla. Y esto nos lo enseña 1 Corintios 9:25. Con este termino, hermanos. 1 Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado. Gloria a Dios. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene, ¿verdad? Ellos a la verdad, dice, para recibir una corona incorruptible. Pero nosotros, una corona corruptible, perdón, pero nosotros una corona incorruptible. Así que dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como a la aventura, sino que de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice. Golpeo mi cuerpo. Esa es la lucha que tenía Pablo contra su propio cuerpo, contra su propia carnalidad, ¿verdad? Dice que lo pongo en servidumbre, dice. Lo someto, ¿verdad? Lo someto a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que la carne no haga lo que ella quiere hacer, sino que mi cuerpo haga lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Esa lucha la vamos a tener, hermanos, toda la vida, hasta que partamos con el Señor o hasta que el Señor Jesucristo venga, porque es el único que nos va a librar de esa carnalidad que aún hay en nosotros, hermano. Y ahorita lo único que nos queda hacer es someter nuestra carne a la voluntad de Dios, hermano. Someter la carne a que no haga lo que ella desea hacer, sino que haga lo que nosotros, lo que el Espíritu quiere hacer, ¿verdad? Esa lucha la tenía Pablo. Imagínense Pablo, hermanos. Pablo, ese hombre que fue usado grandemente por Dios, luchaba con su carne. Imagínense nosotros, hermanos, tenemos una lucha tremenda. Una lucha para obedecer a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, respeto a la palabra de Dios.